Bueno, vamos a abordar ahora las dos formas de analizar un ejercicio. En este caso, pues vamos a ver la primera forma donde nos presentan las cargas y las dimensiones de un armazón o una estructura. Y nos solicitan determinar qué material es el que cumple, hay que hacer la selección de material y nos dan un factor de seguridad. Y en este caso, pues, primer paso, siempre en todos los ejercicios, calcular las fuerzas, hacer el desarrollo estático. Después de eso, pues vamos a hallar los esfuerzos calculados y una vez tengamos los calculados, los vamos a multiplicar por el factor de seguridad que nos dan. Vamos a tener el esfuerzo en tabla, vamos a la tabla y seleccionamos el material que nos cumple. En este caso, pues digamos que al hacer toda la operación nos dio 35 KSI en tensión, que es el esfuerzo que tenemos acá. Entonces revisamos que un acero estructural con 36 nos puede servir o un acero recocido con 38 también. Lo mismo para los pasadores, si nos dio 20, pues tenemos la opción de 21 y 22. Ya la decisión se toma pues de acuerdo a el costo que tengan los materiales y la facilidad con la que se puedan conseguir. Entonces vamos a revisar acá un ejercicio que tiene que ver con esto. Tenemos que el eslabón BC tiene un grosor o un espesor T de 0,25 y un ancho W de 1,25. Debe tener un factor de seguridad de 2,3 cuando le aplico una carga de 10 kits o 10.000 libras. Entonces ya vamos a suponer que en los extremos, tanto en B como en C, ya cumplen. Entonces no vamos a hacer el análisis de el área crítica, sino solamente lo vamos a analizar en el centro para mirar cómo sería el procedimiento. Entonces lo primero que hacemos, pues diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre que tenemos acá, vamos a tener dos reacciones en el extremo D y una fuerza BC y la fuerza P. Estamos haciendo el diagrama de cuerpo libre únicamente del eslabón DCA. Entonces lo que actúa sobre ese eslabón sería esto, de manera que nos permite pues hacer una sumatoria de momentos en el punto D, dejando como única incógnita BC y pues teniendo en cuenta el ángulo de 30 grados que tiene acá, pues planteamos la sumatoria de momentos diciendo que la fuerza P va multiplicada por la distancia perpendicular, que en este caso sería una distancia en X, entonces sería toda la longitud del eslabón por el seno de 30, que sería la que tenemos acá, al cerrar el triángulo rectángulo, y el giro sería a favor de las manecillas negativo, luego viene la fuerza BC, que está en el eje X por su distancia perpendicular en Y, que sería 12 por el coseno de 30, girando positivo y nos da una fuerza BC de 8660.2. Entonces ya tenemos la fuerza que actúa sobre ese eslabón y ya vemos que la fuerza en este caso, como la tomamos de que va saliendo del punto C, pues eso nos da un eslabón en tensión. Entonces saliendo del nodo pues vamos a tener que es tensión, entrando al nodo vamos a ver que es compresión. Entonces lo que hacemos es calculamos en la parte central. La parte central pues vemos que el N vale 1, tenemos un solo eslabón. Entonces el esfuerzo va a ser igual a fuerza sobre área, porque el N nos va a valer 1. Tenemos la fuerza, tenemos el área pues es base por altura o W por T, en este caso, 0.25 por 1.25 nos va a dar un esfuerzo de 27.712.6. Ese es el valor del esfuerzo calculado. Como tenemos un factor de seguridad de 2.3, pues entonces tenemos que el de tabla va a ser 2.3 por 27.712.2 PSI, que son libras sobre pulgada cuadrada en este caso. Y tenemos que en la tabla hay que buscar un material que tenga 63.739.1 o 63.7 KSI. Ese sería el material que nos cumple. Entonces vamos a la tabla. Encontramos que a tensión, en este caso por resistencia última, porque el enunciado nos dice que para esfuerzo último. Entonces buscamos acá resistencia última, tensión. Obtenemos uno de 65 con ASTM 992 y también tenemos un 65 en el ASTM A709. Cualquiera de los dos nos puede servir, pues verificamos costos, verificamos facilidad de consecución. En este caso pues tomamos el acero A992 y ese sería pues el que nos da el valor que necesitamos, porque necesitamos 63.7. Al hacerlo con 65 pues el factor de seguridad va a ser un poco mayor a 2.3, no vamos a tener inconveniente.
Ahora, ¿cómo se puede hacer otro análisis diferente del ejercicio? Nos dan los materiales. Me dicen, mire, tenemos disponible un material que en tabla tiene 35 megapascales para desarrollar el eslabón y un material que tiene un cortante de 20 megapascales para calcular un pasador. Ambos deben tener un factor de seguridad de 2.5. Entonces, ¿cómo haríamos el análisis para el eslabón? Entonces, el mismo procedimiento, pues primero la parte estática y luego entonces verificamos acá que cumpla el valor del esfuerzo. Entonces, cuando ya calculamos para hallar el esfuerzo calculado, pues verificamos el factor de seguridad con el de tabla. Entonces, tabla sobre calculado me da el factor de seguridad. Si el factor de seguridad cumple con lo que nos dan, ya podemos utilizar esos materiales. Si no cumple, pues vamos a cambiar las dimensiones. Entonces, aquí tenemos el ejercicio. El ejercicio pues es similar al anterior, pero ahora tiene un espesor de 0.25 y un grosor de 1. El factor de seguridad debe ser de 2.3 y nos dicen que para hacerlo de acero, cuyo valor es 65 KSI. Ese es el valor del esfuerzo último. Entonces ya pues vemos que en los extremos ya cumple, simplemente lo vamos a hacer en la parte central. Pues para este ejercicio con esas condiciones que tenemos, la carga igual, mismo análisis estático, volvemos a calcular la fuerza BC, que ya la tenemos, ya sabemos cómo hacer el momento. Llegamos al 8660.2. Pero ahora vamos a verificar entonces con las condiciones que nos dan. Entonces, nuevamente, fuerza sobre área, el N vale 1 y nos da 8660.2 sobre 0.25 por 1, que ahora es el valor del ancho. Eso nos da un calculado de 34.640.8. Vemos que factor de seguridad es tabla sobre calculado. Tenemos el valor de tabla que nos da 65 KSI y el calculado que nos dio 34 al hacer la operación. Entonces vamos a tener acá que al tener aquí el 2.3 también lo podemos hacer por factor de seguridad porque tenemos los dos valores y nos va a dar que el factor de seguridad es menor porque tenemos una división de el valor de tabla 79.633.8, que es el que nos da, va a ser superior al 65 que tenemos acá. Entonces este valor no nos va a cumplir. Ahora si lo hacemos con 65 sobre 34.640.8, pues también vamos a observar que el factor de seguridad no nos va a dar 2.3, sino mucho menor de 2.3. Entonces, ya sea comparando tablas sobre el valor calculado que obtenemos acá o tomando el factor de seguridad que nos dieron, multiplicándolo por el calculado y hallando el de tabla óptimo, pues vamos a visualizar que no cumple. En este caso necesitamos 79.67 y tenemos 65. O necesitamos 2.3 y nos va a dar mucho menor de 2.3. Entonces, ¿cómo lo vamos a ajustar? Pues lo ajustamos teniendo en cuenta las dimensiones. En este caso, pues vamos a decir que dejamos el espesor de 0.25 y vamos a mirar cuál sería el ancho óptimo para que cumpla la condición. Ya sabemos que el de tabla no tiene que dar 79.67 sino 65. Entonces, con ese 65 pues tenemos que nos quedaría el calculado va a ser igual a el 65 sobre 2.3. O sea, tomo el de tabla, lo divido sobre factor de seguridad y obtengo el calculado. Entonces, el calculado me tiene que dar 28.26. Entonces, ese 28.26 sí lo puedo igualar a la fórmula porque ya es el calculado. Entonces, igualo el 28.26 a fuerza sobre área, donde tengo el valor del esfuerzo, el valor de la fuerza aplicada, en este caso la de 8.660.2 libras, sobre 0.25, que es el que vamos a dejar quieto, y vamos a hallar el W. Entonces el W va a quedar indicado, de manera que en esta ecuación pues la única incógnita va a ser W. Al despejarla me da que el W para que cumpla esa condición debe ser de 1.225 pulgadas, no de 1 como inicialmente lo teníamos. Entonces aquí verificamos que el diseño original no iba a cumplir para hacerlo de ese material, pero que si le hacemos un ajuste al ancho y ponemos más ancho el eslabón BC con 1.225 pulgadas, ya podemos lograr que cumpla. Ahora, si no puedo modificar el ancho por alguna circunstancia, pues podría modificar el espesor. Entonces aquí coloco el T como incógnita, coloco el valor de 1 y miro qué espesor me podría cumplir. Entonces puedo jugar con las dimensiones para poder lograr que el conjunto cumpla. Entonces en este caso pues importante para el desarrollo de los ejercicios tener muy claro el método de nodos, cómo se halla
los nodos en una estructura, hacer el análisis estático, mirar las reacciones y luego empezar a hacer nodo por nodo, teniendo en cuenta que solo podemos tener dos incógnitas porque solo vamos a tener disponibles las dos ecuaciones en nodos. Esto es para hallar las reacciones donde tenemos tres disponibles, pero para hallar el nodo solo tenemos dos ecuaciones para solucionar dos incógnitas. Y también tener en cuenta cómo se hace por armazones. Cuando yo separo un armazón y hago el análisis, entonces cómo lo voy a realizar. Listo, entonces esto sería pues lo que necesitamos para poder ya entrar a trabajar con ejercicios de este tipo, que son los que están pendientes pues de realizar. Entonces, por ahora pues esto es lo que teníamos adelantado en la clase. Ya lo que va a estar disponible ahora debido al problema que tuvimos con el grupo que se nos borró la información. Bueno.